Hola, ¿qué tal? Buen día. Comenzamos en la sección número 5 y vamos a iniciar con el tema 3. El tema 3 es la comunicación interna y externa y es donde vamos a ver las habilidades de la comunicación directiva, en donde vamos a identificar las funciones de la comunicación interna y externa para lograr una interacción eficiente en su entorno social. En lo particular, lo que más me interesa que podamos analizar aquí, podamos entender es la aplicación de esta circunstancia y entender la importancia para la organización desde la perspectiva de poderse comunicar de manera asertiva con sus diferentes tipos de clientes. ¿Ok? Ahora, antes de iniciar, me es importante poder identificar cuáles son las funciones centrales de la organización. ¿Cuál me pudieran decir que son? A ver, piensen tantito. Sé que me van a decir motivación, información y demás. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero recordando un poco el concepto de eh, comunicación, que es precisamente el de influir en los demás, la principal función de la comunicación en una organización no es otra cosa más que el control. ¿Por qué? Recordando nuevamente, es necesitamos influir en los demás. Yo como organización tengo un objetivo que alcanzar. Yo organización tengo unos procedimientos que cumplir y tengo que establecer estándares de calidad y de servicio. Por lo tanto, entonces tengo que hacerle llegar la información a todos y cada uno de los integrantes de la organización y fuera de la organización de quién soy, qué es lo que busco, qué es lo que pretendo. Y todo eso me va a permitir generar un control precisamente en todo mi imagen corporativa y desde una perspectiva en donde más adelante ustedes van a analizar mercadotecnia, calidad, etcétera, donde van a poder entonces relacionar que si no manejamos y no tenemos el control sobre lo que decimos, de quiénes somos y qué es lo que quiero que la otra persona sepa de nosotros para tratar de influenciar, ya sea en el consumo de nuestro producto o en su defecto, que sea capaz de poder querer entrar a trabajar con nosotros o en su defecto que seamos referencia para la competencia, entonces la comunicación organizacional es fundamental y lo que necesitamos es controlar esa comunicación. De entrada entonces necesitamos, para poder controlar necesitamos motivar. ¿Por qué necesito motivar? Porque si vamos a inducir el comportamiento de las personas para nuestro beneficio o para el beneficio de la organización, primero tengo que hacerles saber quién soy, cómo soy y al mismo tiempo tratar de llegar, entender, la motivación que esa persona tenga para poderse relacionar con nosotros. Y para eso necesito expresar emociones. El expresar emoción me van a decir ustedes, pero ¿cómo? Si en una organización lo primero que nos piden es que no reflejemos emociones, que venimos a trabajar y por lo tanto no me importa si estás contento, alegre, triste, enojado, etc. No. Es importante, como ya lo vimos, porque si queremos influir en los demás, necesito primero entender cuál es tu necesidad y buscar la manera de que mi contexto, mi canal y las palabras que utilice, el tono que utilice, puedas identificarse con la otra persona. Ejemplo, si ustedes van a dar de baja a un colaborador y si el colaborador realmente es un colaborador con ciertas características que por cuestiones que no están fuera de la mano de ustedes, sino que fue por decisión que la producción está baja, etcétera, etcétera, pero que es un buen elemento, pues a veces hasta te cuesta trabajo darlo de baja. Y por lo tanto, tienes que buscar la manera de que esa persona, al momento en que le estás dando la desvinculación, no se convierta en un problema futuro debido a que busque alguna asesoría o que te quiera demandar.
Por lo tanto, entonces, buscar las palabras, buscar la manera de hacerle ver que efectivamente el ciclo se cumple, el colaborador se va a ir, no digamos contento, pero por lo menos se va a sentir que fue tratado como persona. Y eso es expresar emociones. El expresar emociones también va muy de la mano con el tema anterior, que es el lenguaje corporal. Si ustedes quieren dar la imagen, quieren dar una indicación de control o de motivación, pues necesitan que sus gestos, su cuerpo hable también. ¿Para qué? Para que la gente se sienta influenciada precisamente por ese lenguaje. Y todo esto pues no nos lleva más que a informar. Todo lo anterior es para poder generar información, que es lo que yo quiero comunicar hacia los demás de acuerdo al proceso de comunicación que ya vimos. ¿Okay? Esto pues nos va a llevar al punto de primera de entender lo que es la comunicación interna. En términos generales, la comunicación interna creo que ya todos lo podemos manejar, pero lo vamos a conceptualizar como la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, a los integrantes de la organización. Absolutamente todos, desde los socios, desde los directivos, desde los jefes departamentales, supervisores y personal operativo. Todos son parte de la comunicación. Incluso hay empresas que están considerando el elemento cliente dentro de la comunicación interna, porque al final de cuentas el cliente es parte. Pero bueno, esas son teorías que más adelante las pudieran ustedes analizar. Ahora, ¿cómo se genera esa comunicación interna? Es precisamente en base a la estructura de la organización. Como dijimos, vamos a tener mandos directivos, mandos intermedios y empleados base. Puede ser una comunicación vertical o puede ser una comunicación horizontal. Todo esto es en base a la estructura de la organización, y esa estructura de la organización donde me lo va a generar precisamente en nuestro organigrama. Bien, para eso entonces necesitamos entender que como empresa lo que buscamos es la respuesta a motivar al equipo de trabajo para que ese equipo de trabajo esté entusiasta con sus objetivos, entienda cuál es el objetivo de la empresa y al mismo tiempo los puede identificar y los pueda interpretar de acuerdo también a sus propios intereses. Todo esto nos va a permitir retener a los mejores para establecer una estándar de servicio. Muchas veces ustedes se pudieran llegar a preguntar el por qué ciertas personas tardan tanto tiempo en una empresa. Bueno, una de las causas básicamente es porque se sienten motivadas, porque la empresa les está satisfaciendo esa necesidad básica, de acuerdo a lo que ya vieron precisamente las necesidades de Maslow o de las otras tipos de necesidades, establecer precisamente que la empresa les está dando ese satisfactor. Por lo tanto, entonces, aun cuando pudieran no ganar mucho, pero se sienten a gusto, se sienten motivados, se sienten identificados, y entonces esto a veces es importante generar esa parte de la comunicación interna, es darle la información y hacer el esfuerzo de comunicarnos de manera clara con nuestros colaboradores. Muchos patrones piensan que la comunicación interna es un lujo. ¿Por qué? Porque hay que gastar, hay que, no sé, las posadas, las juntas del mes, el diploma, el reconocimiento, el pastelito, el manual, las impresiones, los gafetes, todo eso es comunicación. Al final de cuentas termina siendo una situación en donde algunos patrones dicen es mucho dinero, pero eso se ve en el resultado, en la producción y en el índice de satisfacción que tiene el colaborador. En cuenta, si en determinado momento existe alguna situación que se genera en el grupo social y tú como parte de la organización lo tomas en cuenta, el colaborador se siente escuchado, y eso es comunicación. Entonces necesitamos eficientar el equipo humano porque ellos son los que van a generar el resultado. Para esto se debe de sentir a gusto e integrado dentro de la organización.
¿Y qué es lo que debemos de tomar en cuenta precisamente para generar la comunicación interna? ¿Qué es lo primero que debemos de comunicar? Algunos me van a decir, pues son las órdenes, son las indicaciones, son las políticas, son los procedimientos. Eso es importante, es parte de los elementos para comunicar, pero lo más importante y lo primero que debemos tomar en cuenta es precisamente la filosofía. La filosofía de la organización es donde vamos a establecer la misión, valores, y entonces el colaborador va a entender a qué se dedica la empresa, va a entender la razón de ser de la empresa y va a poder identificar eso con sus propios valores personales y su misión de vida personal. Cuando las empresas no hacemos esta interacción, no generamos esta comunicación, pues desafortunadamente el colaborador no va a saber, no va a poder identificar, no se va a sentir con la camiseta puesta. La pregunta aquí sería, les dimos a ustedes curso de inducción, ustedes saben cuál es la misión, visión, valores del ITES Los Cabos. Sobre esa base tendríamos que establecer entonces las estrategias para poder establecer cómo vamos a comunicarnos con el colaborador, y por lo tanto entonces debemos de estar siempre identificando cuáles son los recursos del contexto para poder manejar el canal adecuado y poder generar esa comunicación asertiva con el colaborador. La comunicación entonces nos va a ayudar a reducir la incertidumbre, porque si el colaborador sabe exactamente lo que está pasando, pues en determinado momento sabe que no van a correrlo, sabe que a lo mejor no está de acuerdo en que no le suben el sueldo, pero por lo menos ya va a saber el por qué no le van a subir el sueldo, o que sí le van a subir, o que va a haber nuevas oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces evitamos el rumor, que es un elemento peligroso en las organizaciones porque no somos claros. Ojo, yo estoy totalmente de acuerdo que no podemos informarle de todo al colaborador. Debemos de saber administrar la información. Hay mucha información que hay personas que no tienen por qué enterarse, aun cuando estén dentro de la organización, pero sí podemos hacerle ver de manera general la situación. ¿Para qué? Para que el colaborador lo entienda, y por lo tanto entonces la retroalimentación es fundamental en el tipo de comunicación. Recuerden que el feedback no es otra cosa más que la retroalimentación, es la respuesta que estamos logrando, y podemos evaluar ese feedback, esa retroalimentación. Quizás no estamos dando la orden de manera adecuada, no usamos el canal adecuado, no usamos los símbolos adecuados, el contexto no fue el correcto, y por lo tanto estamos obteniendo una respuesta diferente. Y muchas veces también pensamos que la comunicación es solamente informar. No. Si no hay respuesta, no hay comunicación. Y si yo doy por hecho de que la persona ya me leyó el mensaje que posteé en el Facebook, que la persona ya leyó el correo electrónico, que si en determinado momento la indicación está en el manual, espero la respuesta que es lo que dice el manual, pero entonces ¿dónde está precisamente la supervisión que nos corresponde para verificar si efectivamente? Bien, entonces vamos a empezar a ver cuáles son las diferentes herramientas de comunicación interna que hay. El primero, pues ya dijimos, va a ser el manual de inducción. En este va a generar en donde vamos a poder comunicar la filosofía institucional, integrando a los nuevos empleados de la organización de alguna manera que puedan entender la cultura organizacional y, lo más importante, su rol dentro de la empresa. ¿Okay? Siguiente herramienta de comunicación interna son los manuales corporativos. Los manuales corporativos no son otra cosa más que el conjunto de lineamientos para que la gente pueda llevar a cabo su actividad. Es decir, se describe la actividad a realizar y las funciones que se deben llevar a cada uno de los integrantes hay empresas
que todos manejan manuales para cualquier cosa. Los manuales son importantes para cuestiones rutinarias y se establecen estrategias para situaciones extraordinarias. Entonces, de alguna manera, sí, esa es la manera como nos comunicamos. No le pedimos al colaborador que se deba de aprender de memoria todo el manual, pero sí saber que existe ese documento y que en determinado momento debe de saberlo manejar para que pueda dar respuesta a la solución. Darle respuesta al requerimiento que se le vaya presentando, ya sea algún requerimiento del cliente o ya sea alguna solicitud por parte de sus jefes, ¿no? Otra herramienta que tenemos es precisamente la revista que se da precisamente dentro de las organizaciones. La gran mayoría de las empresas, esta herramienta está por desaparecer porque literalmente sí se convierte en un gasto, se convierte en un material que en determinado momento es muy difícil de reciclar o en su defecto pues se imprime y ya no se vuelve a modificar porque pues ya está impreso. Pero bueno, termina siendo un medio dinámico y abierto en donde se tiene que abrir precisamente la opinión y colaboración de los empleados para poder establecer esa relación e identificar las novedades y acontecimientos de la organización. Esto actualmente pues está mudando, se está proyectando a lo que son redes sociales, ¿no? De alguna manera para que exista esa comunicación entre todos de manera más fácil, electrónica, sin tener tanto inversión en papelería que, como les repito, se puede usar, ¿no? A eso entonces nos llegamos precisamente a las nuevas tecnologías, que muchas de las circunstancias es lo que ustedes están manejando en su modelo de educación a distancia, ¿no? Las videoconferencias, el intranet. ¿Sí entienden el concepto de intranet? Intranet es la red que existe precisamente en las organizaciones, que sería la red interna de la empresa, es decir, en la máquina de recursos humanos se va a comunicar con la máquina de contabilidad, pero sin necesidad de entrar a la página web, ¿no? O al internet en lo particular, por eso se llama intranet. Es una herramienta utilizada dentro de la comunicación empresarial porque es inmediata e interactiva y le va a permitir precisamente potenciar ese sentimiento corporativo, porque sí o no nos sentimos importantes cuando nos dan nuestra clave de acceso al intranet y sabemos que nuestra clave es la única manera de poder accesar, entonces termina siendo motivacional, ¿no? El correo electrónico institucional también es una herramienta fundamental que va sustituyendo los oficios, que va sustituyendo a las cartas y que no es otra cosa más que cartas digitales. Esto nos va a permitir no solamente enviar textos, sino que podemos anexar ciertos documentos digitales y que le pueda ser más completa la información que estamos buscando. Como recomendación que les voy a dar, por favor, cuando estén trabajando con correos institucionales, no metan información personal. Si van a mandar gatitos, si van a mandar no sé, algún chistecito o algo así, no usen el correo electrónico institucional. Por experiencia personal me tocó dar de baja gente que por cuestiones de la empresa nos pedían que buscáramos precisamente el historial de sus correos electrónicos institucionales y el argumento era precisamente el hacer uso de las herramientas de la empresa para cuestiones personales. Básicamente lo que pasó con Hillary Clinton en Estados Unidos. La idea es poder utilizarlo solamente cuando sea necesario. Las redes sociales, pues creo que todos aquí las manejamos. Este sistema, esta plataforma con el cual se están trabajando su licenciatura, pues se tiene mucho que ver con una red social, ya que termina siendo una estructura compuesta por un conjunto de actores para poder establecer alguna cuestión de criterio, ¿no? Actualmente la comunicación organizacional vía redes sociales es fundamental, pero no es todo.
¿sí? Una herramienta que no está aquí, pero que se está convirtiendo en realmente en una buena herramienta de comunicación es precisamente WhatsApp. El único problema es que es público y se puede generar algunos errores, algunas situaciones de que, ay, mandé la foto acá del negro del WhatsApp a un grupo que no era, pero bueno, de ahí en fuera termina siendo una buena herramienta porque pues el historial se queda registrado si te leyeron o no te leyeron y cosas de ese tipo que para cuestiones administrativas es importante, ¿no? También tenemos las juntas de trabajo. Las juntas de trabajo son una herramienta que le permite a la empresa el poder tratar asuntos relacionados con el trabajo y de alguna manera poder interactuar de una manera cara a cara en donde se establecen precisamente nuevas estrategias o ponerse de acuerdo en algo, tomar la decisión sobre un tema en particular y solamente a través precisamente de las juntas de trabajo son las que nos pueden ayudar a solucionar. Porque muchas veces un correo electrónico, una llamada telefónica no es lo mismo porque pudiéramos estar hablando solamente dos personas, pero cuando ya reunimos dos, tres gentes con sus opiniones, sus puntos de vista, pueden llegar a un mejor acuerdo. La recomendación que se les hace precisamente para cuestiones de manejar esta herramienta es de que no lleguemos al punto de llenar porque al final de cuentas termina siendo también esa parte de la juntitis no es muy productiva. Perdemos mucho tiempo en estar sentados ahí y tratando de llegar a un acuerdo cuando pudimos haber solucionado las cosas de manera directa, ¿no? Entonces, utilizar las juntas solamente cuando sean necesarias. La otra serían las convenciones anuales o en su defecto los tipos de eventos de comunicación que se dan precisamente a nivel corporativo o en su defecto dentro de la misma organización. Básicamente son de carácter informativo, es cuando se presenta un nuevo producto, es cuando se presenta un nuevo lineamiento, es cuando se hace una junta general. Se procura no tener mucha interacción porque lo que se busca es simplemente informar y en su defecto cualquier situación que quieras manejar desde el punto de vista de retroalimentación lo manejas por otra vía. La otra sería el tablero de avisos que también es una herramienta que desde mi punto de vista está por desaparecer. Nos permite y nos ayuda precisamente en la difusión de los avisos que puedan ser interesantes para los miembros de la organización y en cual están colocados en ciertos lugares estratégicos para que todos lo puedan ver. Termina siendo un problema desde la perspectiva también de que hay que tener creatividad, hay que saber qué poner, qué no poner, etcétera, etcétera. Actualmente los tableros de aviso están siendo reemplazados por pantallas de plasma en donde desde la computadora sobre todo del área que está encargada de poner precisamente estos avisos a los colaboradores que vendría a ser recursos humanos a través de la red puede empezar a dar los avisos de manera digital. Termina siendo tendencia, ¿no? Por último vamos a ver lo que son el buzón de sugerencias y en ese buzón de sugerencias pues creo que la gran mayoría aquí identificamos de qué se trata, es simplemente el darle la oportunidad a las personas que puedan dar precisamente la retroalimentación, alguna sugerencia, algún comentario, alguna queja a través de una ánfora y también como parte de la tecnología pues está también manejando a través digital, pero también es importante que el colaborador sepa que tiene esa oportunidad de hacer quejas, sugerencias y que en particular también el hecho de que tú las leas y le des respuesta le va a ayudar al colaborador a sentirse por lo menos leído. No siempre le vamos a dar una respuesta positiva a su requerimiento, a su petición o en su defecto su idea puede ser demasiado revolucionaria o demasiado no de acuerdo a los lineamientos de la empresa, pero siempre hay que dar una respuesta. ¿Para qué? Para que el colaborador se sienta que es atendido, que se siente escuchado y en determinado momento puedes involucrarlo precisamente en la... Ok, vamos a dejar en esta semana son
solamente dos, podcasts que vamos a trabajar. Lo quise dividir en comunicación interna y comunicación externa, y para no hacerlo tan elaborado, pues lo vamos a cortar aquí en lo que es la comunicación interna. Las actividades a desarrollar: hay que leer el archivo anexo sobre cómo hacer un diagnóstico o la evaluación de la comunicación interna en la organización, es decir, cómo se hace un análisis FODA y cómo se hace una auditoría en la comunicación. Participar en el foro compartiendo sus opiniones sobre la importancia de la comunicación interna y revisar el podcast sobre comunicación externa. Espero que tengan una buena semana y nos leemos en la siguiente sesión. Buen día.